diseñadora editorial, realizadora audiovisual y gestora cultural. Es editora en Falta en Video Ediciones y Puerta Roja Ediciones, codirectora y columnista del Ganso Negro, revista digital de artes y culturas. Organiza junto a Daniel Caranza el FIDEO, Festival Intergaláctico de Escritores Oficial, y la FEI, Feria de Editoriales Independientes. Publicó Rizoma por Falta en Video Ediciones en 2018. Fue antologada por Guillermo Siles en Poetas de Tucumán por la Universidad Nacional de Tucumán en 2022 y por Elena Aníbali en Poetas Argentinas 1981-2000 de Ediciones del DOC, publicado en 2023, entre otros. Ganadora de la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes en 3 oportunidades, en 2019 con la serie audiovisual Manus, Poetas del NOA en lengua de señas, en 2021 con la serie audiovisual Punto Norte, Poetas de Tucumán, y en 2023 con Manus Libro. Hola Zaida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Bueno, verlos y compartir con ustedes eh, ¿no? Este encuentro para dialogar un poco de literatura. Un gusto de mi parte. No, por favor, para nosotros es un honor, un placer tenerte por acá. Nos han pedido cantidad de poetas que te entrevistáramos, o sea que por ahí estarán escuchando ahora en vivo o después cuando lo encuentren en YouTube o en Spotify. Zaida, la invitación tiene, digamos, tu rol dentro de la literatura tiene distintas aristas, ¿no? Distintas facetas. Por un lado, como escritora, por otro lado, como gestora, por otro lado, como editora. ¿Con cuál de esas te sentís más afín o cómo crees que se retroalimentan si es que hay retroalimentación? Eh, con respecto a la producción en sí, en donde me encuentro más cómoda yo, Claro, ahora que estoy tratando de acomodarme un poco, está no bien, no sé hay si se me problema. ve. Te vemos bien, te escuchamos un poquito, yo un poquito bajito, pero quizás Ah, bien, perfecto. sea ahí estoy Bueno, bien. en realidad creo que es un poco de todo, ¿no? Con respecto a la producción, siento que todas las áreas entre sí han empezado a dialogar sin darme cuenta, como que no ha sido algo intencional, sino Ujú. que ha ido sucediendo, como lo audiovisual, la editorial, la producción de la editorial. Inclusive la obra visual que pude en algún momento llevar adelante, siempre está como vinculada con la literatura. Ujú. ¿Cuál de todas ellas empezó primero? La Y escritura, lo audiovisual. sí, la escritura empezó primero, ahora en el 2016 en realidad empecé con eh, un café literario que en realidad terminaba siendo como un taller, Ujú, era completamente gratuito y generó muchos espacios de producción, pero también se notó ahí, junto con Daniel, que había como un potencial también de trabajar en conjunto y se conformó un colectivo cultural en ese momento que era Escuchara, que estuvo bastantes ujú. años y eso devino en un editorial, devino en un festival. En medio de todo eso yo estudiaba fotografía, estudiaba artes plásticas y me empecé a vincular con lo visual. Y empecé a vincular lo visual o lo audiovisual con la literatura. Con la de gestión de difusión, digamos, de la Exactamente, literatura. sí. ¿Antes escribías ya poesía o comenzó todo más o menos a la vez? Escribir, creo que me recuerdo desde muy pequeña escribiendo sin saber siquiera que era poesía. Ujú, Después lo olvidé hasta que un día encontré una caja donde había guardado escritos y demás recuerdos y encontré poesía. O sea, estoy hablando de que tenía, no sé, 10 12 años ujú. y escribía poesía y no sabía que era poesía, pero me descubrí a mí, a esa niña, escribiendo poesía. Em, Soy una gran lectora de narrativa, de poesía también, pero especialmente en mi época de juventud de narrativa. Así que me llamaba la atención cómo me encontraba en la escritura de la poesía siendo una lectora de narrativa.
Y después ya a partir del 2016 con el tema del café, que en realidad ha sido que yo venía con una producción y pensaba que estaría bueno generar o permitir, ¿no?, un espacio de cruce con otras producciones. Y a partir de ese año, como que me lo tomé como con más seriedad y se convirtió en una conducta, ¿no?, en mi vida directamente. Ujú. Creo que es Cristina Peri Rossi que dice la poesía está en todos lados, ¿no? Es como una manera de vivir, de contemplar. Cuando ves esos poemas de la niña de 10 y pensás en todo el recorrido, ¿no? Desde tu primer poemario hasta el último. ¿Qué encontrás en los enlaces, digamos? Si hay continuidades, si hay rupturas. Sí, creo que la mayoría de las rupturas es con la forma, ¿no? A medida que uno escribe y lee también, porque para escribir tenés que leer bastante, la mayor ruptura fue sucediendo con la forma. Pero por ahí lo que es en cuanto al contenido, hay como algunas temáticas que son como transversales, ¿no? En toda mi producción, que tienen que ver, primero pensaría el duelo, después la infancia, los vínculos familiares, estas líneas, ¿no?, de la familia, el cotidiano, como que circundan siempre por ahí. Ujú. Y lo que decías que en cuanto al cambio de forma, ¿a qué te Sí, referís? Como y en principio una forma más ortodoxa, digamos, más más- costumbrista. no, no, creo que Ah, mi forma me refiero más que todo a un lenguaje más críptico, ¿no? ujú, Al principio y después como que se fue soltando, o sea, manteniendo obviamente el trabajo de figuras eh, con respecto a lo que es la poética, ¿no? Cómo ujú, trabaja la palabra y la transforma, la transfigura, diría Januzzi. Eh, sí, eso, que era más críptica. ujú. Hay como una visión ahí en los inicios, quizás por la escolarización, ¿no? Y esto es una crítica a la escolarización a veces, que sucedía antes, creo yo, ya no, pero hay como una idea de que escribir bien poesía es usar palabras difíciles, que no se entienda demasiado, como el ocultamiento constante de sentido, pero no en la metaforización, ¿no? Y a contrapelo de lo Sí, que pasa hoy con la poesía, que es un lenguaje como más cercano a lo coloquial en un punto. sí, sí. Sí, es una herencia de la educación de la escuela, ciertamente uno no se da cuenta y termina, ¿no?, adentro de uno. Inclusive hasta el día de hoy, generaciones que están hoy en la escuela siguen pensando la poesía de esta forma. Claro que ahora se han hecho grandes rupturas, como decís vos, por las nuevas formas de tratamiento en la poética, pero creo que tiene que ver mucho con esto que dijiste, de que en realidad la poesía, si bien puede habitar el papel, la poesía nos habita en el cotidiano, ¿no? Está ahí, es cuestión de darse cuenta, de verla, ¿no? Ujú, Diría Inés Araoz, a quien hice una biopic ujú, de registro audiovisual, que ella comenta esto, ¿no? De que es como estar con las antenas atentas y ver si la agarrás. Por ahí la agarrás y por ahí no. ujú, Eh, por ahí uno se pone como muy crítico con respecto a qué es poesía, qué no es ujú. poesía, pero creo que es habitar el hecho artístico más que todo. Ujú. Hay esto que mencionás con respecto a una visión crítica acerca de qué es poesía y qué no poesía, qué no es poesía, ¿no? Hay no sé si coincidís en esto, hay hubo en determinado momento una necesidad de quitar de la élite o de círculos cerrados a la poesía que era muy alejada, ¿no? En un punto en su lenguaje, en sus formas, su ritmo, su rima, etcétera, y volcarse hacia el poema libre, ¿no? Estoy hablando de hace tiempo atrás, en los 60, 70 empieza, o con las mismas vanguardias, empieza a aparecer toda esta poesía más relajada en ese sentido. ¿Crees que
el extremo sería la poesía en Instagram, ¿no? ¿Crees que hay algo ahora que está sucediendo en relación, digo, esto quizás lo veas más como editora, pero que está sucediendo en relación a los modos de escribir que están modificándose o no? Sí, obviamente los modos de escribir se modifican, pero pienso que en realidad es por los modos de ver. O sea, Ujú, primero está el modo de ver y en base a eso se modifica el modo de escribir, ¿no? ujú, Que ha ido cambiando. Sí creo que es un poco esto que estamos hablando, de poder ver por ahí más allá de cuestiones como, sí, vos lo dijiste bien, como inalcanzables, ¿no? Poder ver poesía cuando voy cruzando la calle y hay una escena que me atraviesa, me interpela ujú, y encuentro algo que puede convertirse, ¿no? En sí en un hecho artístico si lo transfiguro. ujú, Entonces ese modo de ver que puede ser simple y cotidiano, en el modo de escritura va a ser simple y cotidiano, pero no quiere decir que el concepto, o sea, una cuestión es el significante y otra cosa es el significado, el concepto sea simple, ujú, ¿no es cierto? Puede ser completamente profundo lo que encierra. ujú. ¿Cuándo te atrapa la poesía? Antes estaba como a la espera, ¿no? Ujú, Como de esperando que me atraviese. Ahora creo que es una cuestión más de exigirme poder sentirla o verla, ¿no? ujú, De ponerme en el papel yo misma, ¿no? Internamente, de estar predispuesta a encontrarme con ella, ya sea a través de la lectura o a través de un cotidiano, como te digo, de observación. En fotografía se suele decir que el fotógrafo, una vez que practica, ejerce, hace imágenes, empieza a ver el mundo como si tuviera en los ojos una cámara, ¿no? ujú, Todo lo empieza a encuadrar, todo lo visualiza desde ahí y dice, mira, acá hay una buena foto, acá mira esta luz, mira acá la fotografía que hay aquí, ¿no? ujú, Y creo que con poesía pasaría exactamente lo mismo, ¿no? ujú. Que uno está como con una cámara ya por lo que habitualmente se encuentra intervenido por Ujú. eso, ¿no? Lo bueno es cuando esa cámara poética, digamos, capta poder sentarse a escribir. ¿Siempre tenés la oportunidad de escribirlo o se te va o tenés un plan cotidiano de decir, bueno, todos los días me siento e intento escribir o esperás que te atraviese? No, soy completamente desorganizada con respecto a eso. Me gustaría tener una conducta de escritura, un horario de Mm, escritura, una planificación de escritura, pero no. O sea, me sucede que me encuentro de repente, por decirlo de alguna forma, puesta con esta cámara, ¿no? Poética y escribo frases sueltas que después obviamente puedo ir trabajando en lo que tengo a mano, que puede ujú, ser un papel, como puede ser el mismo celular, en unas notas, que después son una sucesión de notas con distintas fechas que voy revisando y veo que es aquello que volqué ahí, ¿no? ujú. Pero no tengo como una conducta marcada de escritura. Es envidiable la gente que sí lo tiene, ¿no? Sí, Es muy, completamente. es envidiable, la verdad. Eh, hablábamos de, perdón, de Rizoma, que fue publicado en 2018. De esta, por lo visto, dispersión de poemas que parece que estás mencionando, ¿no? No programática. ¿Cómo llegaste al poemario? Y el poemario fue una selección de producciones de distintos años. Ujú, Como que vi todo vi todo el trabajo que venía teniendo ya hace un par de años. Hablé con Daniel, que fue mi editor. Hice las selecciones por entradas, traté de buscar ciertas líneas, ¿no es cierto?, que puedan unir y hablar de un corpus. Y él me observó que era rizomático. Me ujú, dijo, este es un trabajo rizomático donde termina todo conectándose por debajo
y me pareció como que era interesante, que parezca caótico con respecto a la numeración, trabajé una cuestión con la numeración y lo separé por años, sin indicar, ¿no? Que eran de distintos años de producción. Ujú. Tenía producciones como de antes del 2016 hasta el 2016 en una primera entrada, ahí en medio del 2016 al 17, y una última que fue un experimento que era del 2018, del año de la publicación. Ujú. Y cuando esto llegó a otros, porque viste que hay algo que es muy mágico en un punto, a veces aterrador, que es desde la intimidad más profunda, vos escribiendo, de repente está en un libro y llega otro. Y el otro te dice algo, un otro desconocido, ¿no? Que no sea familiar, amigo, vecino. Sí. ¿Qué te pasó con eso? Bueno, me costó en realidad, pero creo un poco por mi personalidad, entender las reacciones. Después, cuando uno lo trata de ver con el tiempo, sí, pero el poemario presenta como mucha emocionalidad en el lector, es decir, lo atraviesa. O Ujú, sea, no es porque sea mío, pero gente que no me conocía inclusive me decía, ujú, lloré, terminé el poemario y lloré, la verdad que quedé atravesada. Tenía un contacto que no éramos amigos, pero me lo compró, me acuerdo, era profesor en la Facultad de Artes, y después de un tiempo me lo crucé, su devolución fue hermosa y me dijo algo que a mí me, no sé, me dejó como pensando que lo tenía casi de cabecera y cada tanto lo sacaba y leía un par de poemas sueltos porque necesitaba ujú, volver a leerlo. Y como eso, ¿no? Es difícil desprenderse de la figura de autora y ujú, aceptar las devoluciones, por lo menos a mí, ¿no? ujú, Ya sean para bien o para mal, como que me genera un espacio de incomodidad, ¿no? ujú, De poder hacerse cargo de, ya sea ujú, bueno o malo, ¿no? Poder hacerse cargo de eso que provoca en el lector. ujú. Fuerte, fuerte. Paralelamente no, fuiste antologada por Guillermo Silés y por Elena Aníbali en distintas antologías. ¿Cómo fue el recibimiento de esta noticia, no? Bueno, vas a formar parte de tal antología, que son las dos bastante grosas. Sí, sí, creo que fue sorpresivo. Yo no había revisado el correo en ninguna de las dos porque ambas fueron por selección, ¿no? Eran Mm, convocatorias y hacían selección. Creo con el de la selección de Elena Aníbal, y que es una poeta que que amamos. a mí me gusta, sí, me gusta mucho. En uno de Sí. los festivales que organizamos con Daniel, ella vino, no sé si al Ujú, segundo. eh, Tengo, creo, todos, inclusive el último de sus libros acá. Creo que fue un poco impactante, ¿no? ujú, Y como te digo, no me di cuenta por el correo, sino por amigas que me decían, che, has quedado, felicitaciones, felicitaciones. Yo, felicitaciones, ¿por qué? ujú, Hasta que entro a ver y digo, ay, qué hermoso. Eh, Creo que está bueno porque te genera un impulso en la escritura, como escritora, como escritor. Este tipo de antologías generan un impulso para seguir. ujú. Porque es una actividad muy solitaria, ¿no? Uno a veces no sabe ni siquiera si está escribiendo bien, mal, más o menos, si le pasa algo al otro, si, ¿no? Digo, en un estado un poco más naif, uno no sabe qué Sí, pasa con eso. Y está buenísimo que pasen esas cosas. Ahora, puede traer la cara contraria, que es en vez de impulsarte, que te paralice, ¿no? Digo, ¿te encontraste alguna vez con un poema escrito por vos y dijiste, después de este, no sé qué puedo escribir, ¿no? Como que ese es como la joyita que apareció. sí, sí me ha pasado con, yo estoy ahora preparando bueno, en realidad ya está preparado, tengo tres proyectos de obra Ujú, literaria en poesía.
pero hay uno en particular al que le doy muchísimas vueltas. Creo que con ese quedé bloqueada porque lo estuve trabajando a distancia durante la pandemia con Susana Cabucci, que Ujú, falleció hace muy poco, en 2022. Y para mí era como una mentora y una gran amiga. Y era un libro que tenía poemas que yo sentía que no iba a volver a poder escribir así. O sea, ujú, no porque sean excelentes, sino porque al leerlos sentía que había logrado algo que no podía replicar, como ujú, decís vos. Y lo dejé ahí en pausa. Creo que también es una cuestión, creo porque es que fue ella, ¿no? Y que se ujú, fue y que quedó eso ahí. Pero ahí sí hay poemas de este nivel, de sentirme yo como no capaz de replicarlo, ¿no? ujú. Y es un proyecto que quisiera para fin de año ahora publicar. Ujú. Decíamos que vos llevas adelante la editorial Falta Envido Ediciones y Puerta Roja Ediciones. ¿Cómo está el panorama en este momento? Bueno, en realidad el panorama siempre ha sido complicado Ujú, para las editoriales independientes. Lo que sí podemos decir es que en los últimos 3 años se ha ido recrudeciendo un montón y este año ya a un nivel que pone en jaque la existencia editorial independiente, no nuestra, sino en general. ujú, O sea, acá en Tucumán y en provincias vecinas tengo muchos amigos editores con quienes trabajo diseño editorial, ujú, conozco varias editoriales independientes y están casi todas en la misma situación, ¿no? Como de empezar a cuestionar la posibilidad de la existencia más adelante. ujú, Hay una editorial, por ejemplo, que hace poco, que es de Chaco, que es literatura tropical, me ujú, parece, que ha hecho el anuncio directamente de que este es su último año y que no pueden sostenerlo más. Y acá hay otra editorial también que hace poco presentó un libro y dijo lo mismo, que posiblemente este sea su último año, que van a cumplir las publicaciones que tienen, digamos, en compromiso y después ya seguramente no sigan existiendo. ¿A qué se debe esto particularmente ahora, no? Vos decías, se viene recrudeciendo. ¿Qué es el costo de papel? ¿Qué estaría sucediendo como para que la crisis haya aumentado para las editoriales independientes? Creo que es una multiplicidad de factores en realidad. Primero, bueno, sí, el papel cada vez es más caro, Ujú, las imprentas tienen como costos, ¿no? Que ujú, hay que poder bancar. Después, por otro lado, las editoriales independientes trabajan con tiradas mucho más chicas que las grandes editoriales, por lo cual el costo de imprenta es aún más caro, no es lo mismo el precio por 100, 200 ejemplares por unidad que si yo imprimo 1000, 2000, ¿no? Me termina ujú, saliendo más económico. A su vez, en la venta, eso me da mayor ganancia. Si yo tendría tiradas mayores y tengo ujú, tiradas menores, tengo menor ganancia. Eso por un lado. Por el otro, la comunidad lectora, y es entendible, ha bajado bastante el consumo de los libros, de la ujú, compra de libros, de la ujú. compra de novedades. Por más hermoso que pueda Ay, ser, sí. Ujú, las familias no están llegando ujú, a poder, ¿no? ujú, Y por otro lado, como editores, como diseñadores, todo el equipo de trabajo que hay detrás de una editorial, hace laburos que son extensos, muy extensos sí. en tiempo, que al fin de cuentas, con la devaluación constante, no son redituables en términos Ujú, económicos. ujú, Entonces, por eso te digo, es una multiplicidad de factores que terminan haciendo esto, ¿no? ujú. Que ponga en jaque la existencia. Bueno, hay un modo en que los oyentes pueden colaborar con la editorial en Bioediciones y Puerta Roja Ediciones, que es comprar libros. Claro, tienen poetazos publicados, así que invitamos a los oyentes a que sigan a estas editoriales y puedan acceder, aunque sea un ejemplar ya modifica para la editorial es un buen aporte. Todos queremos que subsistan, así que vamos a hacer lo posible para eso. Paralelamente, estás en El Ganso Negro, que es una Sí, revista,
¿cierto? ¿Querés contarnos un poquito eso? Porque todos los oyentes pueden acceder virtualmente a esta revista. ¿De qué se trata? ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, es una revista de intención mensual. Digo de intención porque en los Ujú, últimos meses hemos podido por ahí sacar mensualmente y otras veces bimestralmente. Pero tiene más de 32 números. Ahora en unos días sale el nuevo número. Suele salir a partir de mediados de mes, ni a ujú, principio ni a fin, sino a partir de mediados de mes, así que ya va a salir el nuevo número. En la revista se van a encontrar con una multiplicidad de trabajos en torno a la cultura, ¿no? Que pueden ir desde entrevistas a escritores, a artistas visuales, a artistas plásticos, pasa por reseñas, pueden encontrar fragmentos de ensayos o ensayos, comentarios de obra, un poco más extensos que una ujú, reseña. eh, Hay como un poco eso, ¿no? Circunda en todo lo que tiene que ver con lo cultural. ujú. Esto, además, ustedes laburan con Daniel, la FEI y la Fideo. O sea, están todo Sí. el tiempo como tratando de generar, pareciera que estuvieras tratando de generar todo el tiempo, más allá del trabajo personal y artístico, un trabajo comunitario, ¿no? Parece que estuvieras tratando de enraizar de alguna manera la cultura en distintos espacios. Por qué esta necesidad? Bueno, me lo he preguntado, me lo he Porque preguntado, viste no. que es un laburo tremendo, o sea, todos los que alguna vez lo hicimos sabemos que es un poco dejar casi la vida en cada uno de esos eventos y en cada Sí, una de estas propuestas. sí. Sí, inclusive ahora estamos en preparativos, en plenos preparativos del festival de este año que se va a hacer en octubre, del 10 Ujú, al 13, aquí en Tucumán. ujú, Y en paralelo la Feria de Editoriales Independientes. Me he preguntado, se lo he preguntado a Daniel internamente, por qué hago lo que hago. Y creo que es una cuestión que me mueve de un convencimiento, ¿no? Es sobre el bien cultural, sobre el hecho cultural, sobre la posibilidad de conocernos en cuanto a las producciones, ujú. de poder dar cuenta de las producciones de provincia. Me interesa mucho eso a mí, que no hablar de contrarios, ni de centro, ni de periferia, sino dar cuenta de qué es lo que se está haciendo El- hoy en las Toda la provincias. diversidad. Ujú, Exactamente, ujú, entenderlo desde ahí. Obviamente me gusta hacerlo, hay un impulso interno que me mueve, que no puedo responder bien a qué se debe, pero ujú, creo que tiene que ver con una pasión, no diría ujú, vocación, pero sí con una pasión interna de convencimiento. ujú, ujú. En un contexto que no es nada promisorio, ¿no? Pero tan necesario para los lugares que no estamos en las grandes urbes, en la centralidad, digamos, es indispensable generar comunidad, una comunidad artística, ¿no? No hay manera de sobrevivir si no. Y generar redes. Ujú, Hace un tiempo atrás, cuando estaba con el proyecto audiovisual Manus, el proyecto audiovisual Manus, que bueno, ya es una serie, son videos cortos de 2 a 4 minutos como mucho, que son poemas recitados por sus ujú, propios poetas en lengua de señas. ujú, Y lo que buscaba en ese momento era poder mostrar un poco que se estaba produciendo. Ahora ya contemporáneo, poetas sub 30, ¿sí? ujú, Eh, y me di cuenta de que no sabía. O sea, yo desde Tucumán no sabía qué estaba pasando en Salta, qué estaba ujú, pasando en Jujuy, y dije, ¿cómo puede? Porque es del NOA. Y pensé, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que yo tenga este nivel de desconocimiento? Y es porque faltaban redes de ujú, contacto. total. Por Sí. lo menos para mí me faltaban Ujú, redes de contacto, no veía esas redes de contacto. ujú, Entonces
creo que ahí vi una problemática y dije, bueno, esto no tiene que ser así, tenemos que Ujú, generar red de contacto entre los mismos editores, entre las mismas editoriales, entre los mismos poetas, ujú, entre los mismos escritores, escritoras, poder saber qué está haciendo el otro acá a una distancia de provincia, ¿no? total. Y leernos entre nosotros, ponernos en conocimiento de todo este capital Ujú. cultural que está sucediendo ahora ya mismo. Es algo que en un punto nos voy a nombrar como nos nombran, aunque no creo que sea la palabra, pero a quienes somos del interior, la pandemia nos solucionó esa cuestión porque mucho sucedía en la virtualidad. Y la poesía es un género amable para la virtualidad, ¿no? Entonces podíamos ver, yo me acuerdo que vi el festival de poesía de Resistencia, lo vi a través de YouTube, o no me acuerdo cuál plataforma, y así tantos, ¿no? O para nombrar a alguien que nombramos casi siempre acá, Pedro Santos de Luca con poesía dominguera, Gustavo Tizoco con mis poetas contemporáneos, ¿no? Uno empieza como a conocer lo que de otra manera ni siquiera buscaríamos los libros porque no sabíamos que existen directamente, ¿no? Exactamente. Y cuán necesario a veces es porque si bien a todos nos gustaría viajar, armar una caravana, ir de feria en feria y de recital en recital, no lo podemos hacer, y esto es un pedido a todos, qué bueno que es cuando sí se puede ver, ¿no? El otro día hubo lo voy a decir mal, en la cooperativa, cooperadora, lo digo mal, de Juan L. Ortiz, hubo lecturas, estuvo Diana Beresi, Paula Jiménez, Juan Meneguín, y qué bueno poder verlo, ¿no? Poder escuchar esas lecturas, porque a veces la distancia nos lo impide. Eh, Así que bienvenidas sean las redes, ya sea desde la revista El Ganso Negro, desde la feria, desde la editorial, todo el laburo que estás haciendo es impresionante. Pero no me quiero quedar sin tiempo para Ujú. que los oyentes te conozcan y sepan qué escribís. ¿Tenés algo para compartirnos? Ay, no preparé nada. Ay, ¿no tenés nada a mano? A mano no, pero ya lo busco. A Te ver, damos todo el tiempo del mundo, así que tranquila. y busque algo. Tiene que tener paciencia, Sí, por ¿sí? supuesto, por La verdad que supuesto. no creí que iba a leer, entonces como que no, Ah, pero acá somos impredecibles. como que no preparé nada. No, tranqui, tranqui. Igual debes haber leído tantas veces que tampoco es tanta preparación. Eso es un error mío que no te dije. Che, tenete a mano lecturas. Bueno, puedo, a ver, ahí estoy como llegando a este que quiero para fin de año tener como, vamos a leer dos de ahí, el primero que encontré. Ujú. Bien. No tiene título. Aprendí de mi Cite la paciencia del Laban. Le he observado esconder una olla y taparla para que no le entre el frío. Después de la noche y pisando el día, he observado sus manos escurriendo hasta soltar el vacío. A veces nos sonreía como un hábito para ser percibida. Le he observado sujetar la tela como a un paquete del que poco a poco caía la tarde, un hilo líquido y fino, mientras a espalda del sol la familia espera. La historia de mi Cite es la historia de mujeres de las que casi no se habla, de la cebolla y el garbanzo, de la manteca y el burgol, sin falta en la cocina, sin quejas, sin dormir de más, sobria, secreta y tensa, entregada a la casa y solo a la casa. Aprendí de mi Cite la paciencia del Laban y pensé,
¿Será demasiado para mí? Hermoso. Zaida, Y ¿tenés otro? No te quiero complicar porque... les comparto uno más. Ujú. Este es del duelo y ya no molesto. No, por favor, para nosotros es un placer. Naufrago en la inutilidad de estos días, tendida en la nostalgia ofrecida al llanto. ¿Cómo desandar la infancia sin que la fatiga y el miedo echen raíces? Cruzo la noche con los pies mojados, el barro espectro de la lluvia acompaña a los muertos que vigilan los yuyos crecidos, y voy siguiendo las manchas en el piso. Veo a mi padre, está solo, recostado en las voces. Mi mano extiende la duda. ¿Es mi padre que ha venido a visitarme o es la irremediable locura que el llanto ha traído? Mil gracias, mil gracias. ¿Se consigue rizoma o ya no quedó más? Está completamente Está, agotado viste, por porque ahí, ya necesitamos los nuevos proyectos que avancen y que salgan. pero si todo sigue en pie, para noviembre saldría este nuevo poemario. Bien, lo vamos a esperar y por supuesto vamos a invitarte otra vez a charlar cuando salga y nos puedas compartir toda la experiencia del nuevo poemario. Te agradecemos un montón que hayas pasado por acá, por el tiempo que nos diste y nada, y por el laburo inmenso que haces, por tu poesía, por todo. Un abrazo inmenso. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Chau, Nos chau. vemos. Bueno, así pasaba Zaida Kassab por la columna de literatura de Kilómetro Cero. Nos volvemos a encontrar el próximo martes.